¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. La Dirección de Noticias de Canal 22 presenta una programación especial con motivo de los 50 años de los acontecimientos de 1968, movimiento estudiantil que cambió la historia de nuestro país. Y en este caso, el 68 en el cine. Vamos a hacer un recuento muy interesante de lo que se gestó antes, durante y después en materia de imagen en movimiento. Hay ficción, hay documental. Qué gusto estar con Güemantzin Rodríguez y espléndidos invitados. Güemantzin, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, un gusto estar contigo y también con nuestros invitados para poder hacer un recorrido en estos por lo menos 50 años de lo que ha sido el 68 en el cine y muy atento a qué es lo que van a decirnos nuestros invitados. Efectivamente, se los voy a presentar, ustedes ya los conocen porque afortunadamente les hemos dado seguimiento a sus trabajos, a su obra. Jorge Ayala Blanco, qué gusto estar con el historiador, el crítico de cine mexicano, autor de muy diversas publicaciones, profesor decano del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y quien recientemente nos vino a presentar, Güemantzin, bueno, tú hiciste la entrevista, por cierto, el abecedario del cine mexicano que ha venido realizando la letra ñ, que corresponde a la novedad del cine mexicano, y su libro gemelo, que es el cine actual, delirios narrativos, que actualmente, bueno, justamente se está promoviendo y lo pueden encontrar ustedes en librerías. Nicolás Echevarría, muchas gracias por estar aquí. Él, además de ser un artista multidisciplinario, músico, pintor, productor, director, guionista, Premio Nacional de Artes y Literatura 2017, es autor, es director de una serie de televisión que les daremos los detalles más adelante, se está transmitiendo por TV UNAM, y además de esto se ha realizado una obra específica, una película de duración aproximada de 1 hora 40 minutos. Muchas gracias por estar aquí, de verdad es un enorme placer. Y también tenemos con nosotros a José Manuel Cravioto, quien tiene 5 largometrajes, tiene un éxito no solamente a través del cine, sino también a través de las series de televisión, y presenta Olimpia, que es una película sobre los jóvenes, el sentimiento del 68, 5 historias en las cuales también está El Grito, esta obra emblemática del 68 con imágenes reales. Ya van a ver más adelante, Güemantzin, tú ya viste algunos adelantitos de esta película, ¿verdad? Que suena bien, hay se ve cosas bien. muy interesantes y que además la gente va a poder ver muy pronto, y de esto también va a tratar lo que vamos a conversar hoy, no solamente de aquello que ocurrió, sino también lo que vamos a poder ver y encontrarnos en esta serie de reflexiones que se están generando en diferentes ámbitos, pero que de manera muy concreta en la UNAM se está haciendo en este año y que se está recuperando muchos de estos materiales en donde están colaborando muchos de todos ustedes. Pero ¿qué les parece si antes de llegar a este 1968, pensar un poco cómo era el panorama cinematográfico en ese año antes de llegar a ese 2 de octubre? Bueno, existe una ruptura muy importante, que es en el año 65, que es el famoso concurso de cine experimental. Es lo que, digamos, hace despertar algo que, a falta de mejor nombre llamar, es la neofilia, ¿sí? Los jóvenes por fin se pueden expresar en términos cinematográficos, no tienen que esperar que llegue Luis Alcoriza para hacer una película que se llama Los Jóvenes, y los jóvenes tienen 40 años. Y con mentalidad de ancianos, es otra cosa, ¿sí? ¿Quién, perdón, organiza este concurso? El concurso de cine experimental, la propia industria, o sea, los trabajadores, los técnicos y manuales, organizan este concurso, y ahí es donde se genera la posibilidad de hacer películas fuera de Churubusco. Lo único que se experimenta, se llamaba experimental, lo único que se experimenta es la posibilidad de hacer un cine off Churubusco. Por supuesto, la temática de las películas era totalmente distinto, por fin se trataban temas que le podían interesar a los jóvenes desde adentro, y por supuesto también la forma de hacer películas estaba incorporando las nuevas técnicas que manejaba la nueva ola francesa y lo que ahora se llama el cine directo. El sindicato, tú tienes una experiencia. Sí, bueno, lo que pasa es que yo empecé a hacer cine en 1974 y yo trabajé en los estudios Churubusco en el Centro de Producción de Cortometraje, que originalmente fue una productora que creó Luis Echevarría para propaganda, y el director era Carlos Velo. Entonces él convocó a muchos jóvenes, entre ellos yo, y tenía una ventaja enorme,
que trabajamos ahí jóvenes que no podíamos incorporarnos a la industria porque era un sindicato cerrado. O sea, tú como joven no podías entrar, se tenía que morir alguien o algo así. Pero los mismos que hicieron el gran cine mexicano a la época de oro fueron los que acabaron con el cine. Digo, estaban todos viejitos, se fueron muriendo y seguían con esta costumbre de no permitir a los jóvenes entrar a hacer al menos ficciones. Y entonces todos los que empezamos a hacer cine en esa generación hacíamos documentales y yo Por eso empezaste con el documental. Sí. En tu caso, José Manuel, tú has hecho varios trabajos y algunos de ellos se han vinculado con historias que ocurrieron antes de que tú nacieras. El caso es Olimpia, más adelante hablamos de ese trabajo que próximamente vamos a ver tuyo, pero ¿cómo es que al estudiar cine volteas hacia eso que había pasado en los años 60, en los años 70? En realidad fue un proceso largo de 25, 30 años. Yo la primera vez que vi fue una imagen del libro, husmeando en el librero de mi papá, La noche de Tlatelolco. Incluso creo que él no lo sabe, y que estaba husmeando y encontré una fotografía de unos niños heridos o muertos, un niño muerto, y a mí esa imagen de un niño muerto, a esa edad yo no concebía cómo un niño podía morir y en un contexto, en una ciudad en la que vivía yo. Poco a poco fueron pasando años y yo seguía sin entender el tema. Siempre había como alguna cosa que leía o algo que consultaba de literatura para entender por qué había un niño muerto en ese lugar. Cada vez entendía más, a veces con documentales en la televisión, a veces con literatura. Y finalmente cuando llego al CUEC, pues me tocó estar con los protagonistas creadores del grito, con un porcentaje de los, comenzando por el maestro Alfredo Yoscovics, de la gente que filmó, que participó, que fotografió el grito, y me empezaron a contar las historias de primera mano, ¿no? Entonces ahí hubo este redondeo de encontrar la información y el ángulo que quería encontrar y el interés que cada vez se iba haciendo más en esta historia. José Manuel, ¿y tú has visto que los jóvenes actualmente tienen interés por el tema, quieren ver imágenes, porque bueno, la película que como dice Wemansi, la vamos a ver en un ratito más, un fragmento por acá en nuestro back, habla de jóvenes. ¿Actualmente les interesa a los jóvenes el asunto? ¿Tú que detectas que estás en contacto con la industria, pero también con actores y con gente, con chavos que ven cine? No. Cada vez hay menos interés y no sé, lo que está pasando creo que en general en la sociedad y con los contenidos es que nos estamos volviendo segmentos y grupos y semigrupos en los cuales dependiendo dónde estás y qué plataforma utilizas o a qué te dedicas, obtienes esa información. Me tocó ir a la UNAM y darme cuenta que los estudiantes de la UNAM no sabían del 68 y menos que el ejército había entrado y tomado las instalaciones de la UNAM. Yo inocentemente había pensado que todo el mundo era como un manual del día uno que llegas a la UNAM y es la historia de la UNAM. Ya si lo dices de los jóvenes fuera de la UNAM, creo que menos. De eso va Olimpia, de crear un puente entre esos cineastas del 68 y el 70 hacia los cineastas que estamos ahora haciendo historias. Yo pensaba, ¿cómo ir a hacer una película ahora que están 50 años? Y dije, bueno, en vez de estar pensando hay que hacerla y hay que comentarle, y también la decisión de que sea una animación es encontrar una técnica que acerque a un público que pueda encontrar atractiva la manera de la narrativa. Ahora que dices eso me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, hace 44 años es cuando comenzaste tu carrera como cineasta, Nicolás. Sí. Y hace 50 años ya estabas dando clases en el CUEC. Cuando pienso en esta distancia, también mencionas que muchos estudiantes hoy no se imaginan al ejército dentro de la UNAM. Pero antes de que ocurriera esto en la UNAM, hace 50 años, ya el ejército ya había entrado al IPN. Ya había tomado los dormitorios, porque antes los alumnos dormían en el IPN. Y eso desapareció muchos años, no demasiados, pero sí muchos años antes de 1968. Pensando en este puente y en estos escenarios, ¿cómo era ese México en el que te estrenaste como cineasta y cómo era ese México en donde estabas dando clase a muchos de esos estudiantes que hicieron el grito? Pues yo creo que una de las razones por el desinterés, digamos, de los jóvenes era porque ahora se les hace normal entender su vida como jóvenes y no se dan cuenta lo que eran los jóvenes en esa otra época. Los jóvenes
como bien mencionó Jorge, pasaban de ser niños a ser adultos. O sea, la vida de ser joven repercutía en la familia, repercutía en la política, repercutía en el arte. O sea, no había realmente participación de los jóvenes en ninguno de estos campos de la vida social. En la familia, por ejemplo, en la mesa, cuando estabas platicando, las opiniones de los jóvenes eran menos que decirles idiotas a todos, ¿no? Eran siempre los adultos los que tenían la razón y muy pocas veces los jóvenes se atrevían a opinar. Ahora, absolutamente es impensable. En la política, igual. En la política no había jóvenes que participaban realmente en forma activa en la política. Bueno, la parte del arte, el 68 fue un parteaguas en toda la cuestión artística. Lo que estás diciendo es una gerontocracia. Bueno, y además encarnada en un personaje que era Gustavo Díaz Ordaz, que era un patriarca, ¿no? Que era, bueno, en el documental que yo realicé hay un comentario de Carlos Monsiváis donde está Díaz Ordaz besándole la mano a su padre, como si fuera un obispo, digamos. Ese era el mundo de los jóvenes con los adultos de esa época, ¿no? Bueno, y además no hablemos de la parte sexual, de la liberación sexual, de la emancipación de las mujeres, la parte femenina, ¿no? Pero en todos los campos de la sociedad siento que el 78 fue un parteaguas. No sé si quieres agregar. No, sin duda el cine mexicano, para no irnos demasiado lejos, se divide antes de 68 y después de 68. Después de 68, no solamente en el CUEC, empieza a hacerse un documental con interés social, digamos, con un impacto para tratar de producir un impacto dentro de la sociedad, sino el cine mexicano mismo se transforma. De hecho, el segundo libro que yo escribo sobre cine mexicano, La búsqueda del cine mexicano, habla precisamente de este caso. Se trata precisamente de las transformaciones que sufrió el cine mexicano después del 68, o que sea, en el momento en que las películas de la apertura democrática por fin se van a ocupar de problemas más o menos sociales, por supuesto, muy velados, pero también empieza a producirse un cine independiente e incluso un cine marginal. El cine marginal era el movimiento de Super 8. Bueno, que es un poco Casals, Ripstein, Fons. Exacto. Es esta generación que también fue de alguna manera apoyada por los tiempos de Echeverría, digamos, ¿no? Raúl Araiza también estaba ahí. Raúl Araiza. Bueno, estaba Jodorowsky haciendo cosas Claro, experimentales también. Antes de 68 están algunos cineastas que surgen, por supuesto, del impacto del cine experimental. Y todavía, si nos vamos más atrás, por supuesto, pues encontramos películas, por ejemplo, como El brazo fuerte, ¿sí? Esta película de Giovanni Corporale en el año 59, que no se exhibía en salas comerciales, pero la veíamos en los cineclubes. Eran películas para cineclub. Ahí también podíamos incluir la película que improvisó Rulfo sobre la marcha, que era El despojo, ¿sí? La película de Antonio Reynoso. Se hablaba como una especie de aureola del cine independiente, pero después ya fue una cosa mucho más cotidiana. Y encontró algo que era formidable, que surge también gracias al movimiento del 68, que son el movimiento de cineclubes universitarios, que es una red que estaba en todas partes. Vamos, yo como participante de algunos grupos hacíamos, por ejemplo, funciones en los reclusorios, como una actividad cultural. Entonces sí hay una transformación y una desmitificación del cine. Ya no es necesario estar exclusivamente haciendo películas dentro de la asociación de productores. Hay la posibilidad de hacer nueva ola francesa, ¿qué tanto impacta? Impacta muchísimo, pero en la superestructura. Por supuesto, son los chicos del IFAL, ¿no? Son los que después van a exigir la expresión y por eso se producen 15 películas de largometraje en el concurso experimental. Bueno, ya hay que considerar otra cosa, que en esa época se nacionalizó el cine. O sea, Echeverría nacionalizó la industria cinematográfica y también creo que eso fue un factor muy importante para analizar las películas de esa época, ¿no? Que todos los cines eran del gobierno, las distribuidoras eran del gobierno, las productoras eran del gobierno, Churubusco y los Estudios América, todo
lo controlaba el gobierno, ¿no? Y fue hasta tiempos de Salinas que volvió otra vez la iniciativa privada a intervenir en la producción cinematográfica. Yo creo que este también es un factor importante. Y ahorita que mencionabas a Jodorowsky también en el ámbito del arte y la pintura, era de una especie de antinacionalismo también, se dio una especie de influencia exterior. Por ejemplo, en la música, la improvisación musical, ¿no? En la música también las partituras gráficas en contra de la academia, ¿no? Empezaron a surgir grupos de improvisación musical, que yo fui... La cortina de nopal. La cortina de nopal. Ya hay una frase muy importante de Díaz Ordaz, que la menciona también González de Alba en el documental, que dice, pensábamos que México, fue una frase de Díaz Ordaz, pensábamos que México era una isla intocable, y él se quejaba de las influencias extranjeras, ¿no?, en el movimiento, o sea, el comunismo, el rock and roll, ¿no? No sé, el sexo, la emancipación, etcétera, etcétera. La píldora. Todo era una especie de influencia negativa que venía desde fuera, ¿no? José Manuel, a mí me llama la atención, tú te has desarrollado dentro de un mundo distinto, la censura. ¿En algún momento tú has reflexionado sobre este tema de la censura? Porque, bueno, no muy lejos de aquí estaban las oficinas de censura, se revisaba las películas con todo detalle, Wemansing, y bueno, pues no, esto no va, aquí se metió esto, no, el ejército no, se dijo el presidente, o se puede deslizar la idea de que quizá Entonces todo eso iba para afuera. ¿Cómo imaginas eso? ¿Cómo lo tienes? No sé si has tenido... A mí me tocó todavía en los 90s, cuando ya me interesaba en dedicarme al cine, que era adolescente, me tocaba escuchar de la censura y las películas que todavía no se dejaban ver. Las enlatadas que todavía no se dejaban ver. De hecho, fue hasta los 2000, inicio de los 2000, que desenlataron aproximadamente, estoy hablando de unas 20, 30 películas. Varias de ellas se proyectaban en la Cineteca, pero en los 90 había esta versión de que existía la censura. Y no, lo que vimos es algo peor hoy en día, que es la autocensura. Porque cuando ya no hay ningún problema, todavía las productoras de cine, los productores, se siguen fijando en los guiones, gente joven, productores jóvenes, compañías productoras te siguen haciendo algún énfasis en cuidar a ciertas figuras que uno pensaría que ya no. Pero tiene que ver con apoyo, ¿no? Con que hay apoyos, digamos, gubernamentales, o mejor dicho, del Estado a las películas. No, tiene que ver con que... No quisiera decir la palabra cultural, pero es una cuestión. Esto ya más triste, tiene que ver con marketing. Creen que van a lastimar a un sector que no es lo suficientemente... ¿Corrección política un poco esto? Corrección política y acceder a alguien que si tocas a la religión, al gobierno, sobre todo religión y gobierno y familia, no vas a acceder a un público mayor que quiere un contenido y una peor censura todavía, pensar que con modificaciones que le hace la película ellos van a hacer más dinero, lo cual es imposible saberlo. O sea, es imposible predecir si tu película va a ser comercial o no. Pero mucha de la censura es esa, ¿no? Es la avaricia, o bueno, igual es un término mal usado, pero ellos piensan que si le agregas o le quitas algo, va a ser más comercial tu película, lo cual es imposible saberlo. Ni los grandes estudios de Hollywood saben exactamente si su película va a tener éxito o no. Bueno, ahora mismo, perdón, este tema que está todavía bastante al rojo vivo acerca de los movimientos, la igualdad de género que se ha evolucionado, se ha avanzado muchísimo, pero también vamos a llegar a una nueva etapa de debate, porque en los 60s había un cine que se atrevía a, en el extranjero y muchas veces en México, que tenía que ver con imagen, con exploración de imágenes femeninas, pero que también era cine que no se estaba haciendo y a partir de ciertas imágenes se estaba haciendo una vanguardia. Hoy en día, muchas de esas imágenes, si alguien las filmara, quizá no las dejarían salir al aire y correrían al director. Hoy en día, en el 2018. Así, la censura no se crea ni se estudia, simplemente se transforma. Bueno, la censura era feroz en el año 68 todavía. Vamos, eran 4 formas de censura. Existía una precensura, una poscensura, una autocensura y lo que yo llamaba una censura por omisión. ¿Sí?
O sea, para hacer una película tú tenías que llevar tu guión y que te lo aprobara la Dirección General de Cinematografía. O sea, la oficina de censura se disfrazaba con ese maravilloso nombre. Después, tu película la proponías y los mismos, los censores que trabajaban ahí en Gobernación, revisaban tu película y decían, no, en tal rollo número tantos, en minuto tantos, se ve un escorzo de seno, o cosas por el estilo. Entonces, todo eso es lo que tenías que cortar. Pero claro, si querías una mejor calificación, tenías que hacer todos estos cortes. La autocensura, por supuesto, era la de los cineastas. Incluso ya en el echeverrismo, los cineastas que no se atrevían desde su primera película a sacar las uñas. Entonces, al fin que la siguiente es la buena y la siguiente nunca llegaba, por supuesto. Claro, ¿sí? Y después la censura por omisión. No había quien te patrocinara esa película. Y el propio Estado, cuando se vuelve no solamente el regenteador del cine, sino toda la industria se vuelve de Estado, porque sabemos que Echeverría corre a todos los productores y les da $1 por cada película. ¿sí? Vamos, el famoso regaño de los Pinos es correr a toda la asociación de productores y el Estado se asume como el único productor, dueño además de las cadenas distribuidoras, vamos a COTSA. Y aunque eso cambie en los papeles, en lo escrito, queda ahí, ¿no? Una memoria que yo creo que tiene que ver con lo que nos estaba diciendo José Manuel. Hay algo que también al momento de escuchar toda esta forma en la que se entendía lo cinematográfico en aquel momento, también está la forma en la que entendemos a los creadores. Es decir, tú mencionabas ahorita, hace un momento, José Manuel, sobre la presencia de compañeras. En este momento tenemos una cantidad enorme de productoras y de directoras en el mundo del cine en nuestro país. Hace 50 años no era tan equitativa la situación, pero en una película como El Grito participaron muchas mujeres. Guadalupe Ferrer tiene una investigación sobre las mujeres que estuvieron vinculadas. Marcela Fernández Violante acaba de dar una conferencia a propósito del cine en los años 60 y que colaboró en este Leviatán que fue El Grito. ¿Cómo era ese entorno desde el punto de vista de la presencia de lo femenino en los años 60, en los años 70? Y si ese 1968, esa triste memoria del 68, ha permitido que lleguemos a este punto en donde hay una mayor presencia femenina en el cine. Bueno, hay un dato importante. Esto se logra, por supuesto, a nivel de superestructura cultural. Es un dato exacto. El primer cortometraje que se hace en el CUEC lo dirige una mujer, Esther Morales, que se llama Pulquería La Rosita, es una película del año 65. ¿sí? Y curiosamente ella no hace carrera, la que la hace es el asistente, que además es su marido, que es Jorge Fons. Y que las intuiciones de barrio que tuvo Esther Morales en esta película, que me parece formidable, pues son las mismas que desarrolló después Fons en su película El Quelite, incluso de Rojo Amanecer. ¿sí? Es una cosa muy curiosa. El que se desarrollaba finalmente era el hombre, pero la primera película que se hace es de una chava. Y por supuesto, pues yo he presenciado en 53 años que tengo dando clase en el CUEC, cómo la espiral se fue formando. Y cada vez son más chavas las que participan, al grado de que una de las más importantes documentalistas de México es la que dirige el CUEC actualmente, la directora nada menos que la gran película del sismo del 85, no le pedimos un viaje a la luna, la gran película sobre la organización de las costureras durante el sismo, ¿sí? El surgimiento de este sindicato independiente. Esta película sería inconcebible sin el impacto de 68, no solamente sobre el cine mexicano, sino en el propio CUEC. Nicolás, ¿tú cómo lo recuerdas ese entorno? Yo lo que quisiera mencionar es algo que, bueno, de alguna manera yo me cito y me ilustro la memoria, etcétera, en los personajes que entrevisté, que fueron 56 entrevistas que yo revisé,
Y hay una cosa que dice, que a mí siempre se me ha quedado grabada y que yo creo que define mucho esa época, unas frases de Marcelino Perelló, que dice que vivía en esa época los jóvenes en blanco y negro, que todas la ropa interior era blanca, las sábanas eran blancas, los teléfonos eran negros, los jóvenes les daba hueva en los adultos, porque los adultos siempre estaban deprimidos, estaban jodidos, y aunque el país tenía un crecimiento económico increíble, llegó un momento que los jóvenes despertaron al color y entonces surge todo el rock y la música y el color, etcétera, las drogas, ¿no? El interés por otro México, que es el México de los alucinógenos, María Sabina, el peyote, los huicholes, los viajes, todo eso viene junto, ¿no? Viene esta especie de querer hacer un borrón y cuenta nueva, una especie de tabula rasa y empezar de nuevo, ¿no? Y con esta cosa de esta crítica al revés, primero eran los adultos que criticaban a los jóvenes, ahora son los jóvenes que dicen qué hueva a los adultos. Vivimos en un mundo de flojera. Y empezó realmente, claro, este estallido de alegría, de todo, ¿no? Que yo creo que de alguna manera sí tiene mucho que ver también con el 68, el tomar las calles, el tomar el Zócalo, que antes era imposible hacerlo. Estaba el Zócalo dedicado para las manifestaciones del gobierno, nunca jamás. Bueno, en fin, ¿no? Yo creo que de eso tú puedes hablar. No, perdón, sí. vamos a hacer una muy breve pausa, pero claro. que eso, desafortunadamente, esto que dices, había una celebración de la juventud, de estas posibilidades de criticar, de un mundo muy politizado, una juventud muy politizada que podía protestar, podía escuchar los discursos de Martin Luther King, que podía protestar por Vietnam, que tenía información, aunque no tenía los medios tecnológicos para enterarse de lo que ocurría en el mundo y podía poner ahí una voz. Si les parece, seguimos platicando de este asunto. Y que bueno, desafortunadamente Huamantsin acaba con sangre y esto yo creo que nos hace a veces olvidarnos mucho del entorno, de lo que había antes y de lo que hubo después. Seguimos platicando acerca de El 68 en el cine en unos breves instantes. Continuamos con El 68 en el cine, un programa de la Dirección de Noticias de Canal 22 que aborda esta manifestación artística, social, cultural, a 50 años de los acontecimientos que marcaron nuestra historia reciente. Huamantsin, y bueno, pues estamos con Jorge Blanco, estamos con Nicolás Echevarría, con José Manuel Cravioto, y bueno, tenemos a lo mejor la oportunidad de platicar concretamente, Huamantsin, ¿qué te parece de películas que se refieren a este asunto? ¿Hay documental? Hay ficción y hay a veces mezcla de documental y ficción, un poco quizá que el trabajo de Olimpia. ¿Por qué no nos platicas de esta serie, Nicolás, que tú realizaste, que tiene 5 capítulos y que de la cual se derivó una filme que vamos a poder ver muy próximamente en estos días, que tiene pues un compendio, yo creo que de lo más destacado que me imagino que han de haber sido muchísimas horas, hay muchas entrevistas, una gran cantidad de material para tener estos 5 capítulos. Bueno, tengo que remontarme a 2005, que fue cuando la Ciudad de México, el gobierno del DF, en esa época, donó a la Universidad Nacional el espacio de Tlatelolco. Incluyendo el edificio que estaba medio condenado por el temblor, etcétera, etcétera, pero definitivamente ahí se creó el Centro Cultural Tlatelolco. Y le encargaron a Sergio Raúl Arroyo, que realmente fue el alma del memorial, hacer una gran exposición para conmemorar los 40 años del movimiento estudiantil. Entonces me pidió a mí que hiciera la curaduría de imagen, digamos. Entonces nos dedicamos a entrevistar, tengo 56 entrevistas entre protagonistas del Poli, de la UNAM, de Chapingo, de las prepas, en fin, de las gentes que pudimos encontrar
Y no solamente eso, sino gentes como Monsiváis, José Agustín, que directamente no estaban involucrados en el movimiento, pero que de alguna manera escribieron o, etcétera, participaron en el movimiento también. Y yo hice como 30 monitores, abarcando desde la historia de vida de los personajes, por qué, de dónde eran, por qué estudiaron lo que estudiaron, por qué se involucraron en la política, cómo fue que de alguna manera se creó el Consejo Nacional de Huelga, etcétera, etcétera. Y finalmente, de forma cronológica, cómo se fueron dando cada una de las grandes manifestaciones del 68 hasta que culminó el 2 de octubre, y luego también en el último capítulo las consecuencias del movimiento en el mundo moderno, digamos, ¿no? Entonces, se reunieron documentos, pósters, material fílmico, etcétera, y yo decidí, porque al principio en la muestra, en la museografía, solamente había 4 pantallas múltiples, o sea, 2 pantallas en donde yo privilegiaba el testimonio y en otra ilustraba lo que estaba diciendo el entrevistado. Finalmente, decidí hacer un documental con ese formato, a 2 pantallas, para privilegiar ambas cosas, todo el material de archivo que se había conseguido y los testimonios y este memorial 68 es precisamente eso, es una recopilación cronológica desde antes del movimiento estudiantil hasta las consecuencias que tuvo el movimiento después del 2 de octubre, ¿no? El último capítulo se llama precisamente El canto del cisne, en donde realmente fue la Olimpiada y luego el corte A, lo que sucedió después, este rompimiento de esta generación, digamos, ¿no? A causa de la masacre del 2 de octubre, ¿no? Eso es un poco el contenido del documental. Y hace un momento, José Manuel, nos comentabas a propósito de tu proyecto Olimpia, lo que nos cuenta Nicolás lo vamos a poder ver el 6 de octubre, ¿verdad, sí, Nicolás? El 6 de octubre, en el Monumento a la Revolución, va a haber una exhibición pública gratuita y con una pantalla gigante, etcétera. Y bueno, fue el gobierno de la Ciudad de México que me ayudaron a terminar este documental, a hacer la corrección de color, etcétera, y para poderlo exhibir de esta manera. Sí. Y el pasado 30 de septiembre se proyectó tu película Olimpia. Cuéntanos un poco cómo es que concebiste este proyecto que se estrenó en la Plaza de las Tres Culturas. Pues justo fue un proceso de estar escuchando del tema, interesándome en el tema durante muchos años, y cuando se acercaban los 50 años, estoy hablando de hace 3, cuando llevábamos 47, pensaba cómo ir a hacer una película en el 50 aniversario. Entonces decidí tomar una parte más activa y decir, bueno, ¿cómo me gustaría hacerla a mí mejor? Y comencé a juntar estos materiales, a seguir investigando el tema, y la postura era que son jóvenes que salieron a las calles y que no se había hablado tanto de los jóvenes. Y conforme iba investigando me decían que se había hablado, mucha gente que estuvo participando de manera activa, me dijo, es que lo triste de la matanza, además de los muertos, es que se dejó de hablar del movimiento para hablar de los muertos. Entonces eso fue lo que detonó el querer hablar del movimiento estudiantil y encontrar el momento clave en el momento en que el ejército entra a Ciudad Universitaria rompiendo con su autonomía, y lo que genera, el momento que genera en la UNAM con los estudiantes, que entre el ejército, de eso trata la película, además en un entorno son todas las claves con las que utilicé para este relato, además Olimpia por las Olimpiadas, por el Batallón Olimpia, porque también cuando se habla del movimiento, también dejamos de lado las Olimpiadas, que venían las Olimpiadas y este papá, Díaz Ordaz, pues imagínate que al papá le dices, no se vas, igual no se hace tu fiesta, porque no estoy de acuerdo con las reglas de tu casa, explica mucho de lo que sucedió en ese momento, y es el gran evento a nivel mundial, el más importante evento social, deportivo, cultural, que además México, uno de los grandes momentos, yo creo que del México moderno es el momento en el que las Olimpiadas modernas se fundan con esta manera de organizarse, en el que interviene el diseño de modas, la cultura, la música, la escultura, el proceso escultórico. Eso no había pasado en ninguna Olimpiada. Las Olimpiadas culturales. Las Olimpiadas culturales, la arquitectura, todo el complejo, la Villa Olímpica. Entonces era meter a estos personajes en este contexto de las Olimpiadas
Y la protesta social, porque es la primera vez que la protesta social se involucra en una actividad mundial. Exacto, que son los justo Juegos en el Olímpicos. momento, o sea, faltaban unos días para que fueran las Olimpiadas cuando sucede el 2 de octubre, pero los meses previos, ¿qué sucedía? ¿Qué pedían? Los jóvenes lo que pedían eran cosas muy sencillas como que no hubiera un uso excesivo de violencia en manifestaciones públicas. Querían derogar ciertos artículos que, por cierto, ahora volvemos a encontrarlos disfrazados con otros nombres 50 años después y con otro tipo de cuerpos de seguridad o del orden público. Entonces creo que Olimpia para mí era una manera de hablar del pasado con un tema que sigue en el presente, que es los jóvenes buscando este tipo de cosas, pero mucho también de Olimpia es el cine. El crecer con los materiales de todos los... A ver, cuéntanos esto del grito que no hemos mencionado, que está incluido, y cuál es la técnica que utilizaste para incorporarlo. Sí, lo que estamos sería... viendo imágenes, estamos viendo imágenes en el La verdad es que todo surgió en que yo no quería esperar a hacer una película que es muy caro. En México es una película con miles de extras. Solo algunos privilegiados pueden llegar y cerrar calles y hacer miles de extras y que además funcionen bien y que tengas el tiempo para hacerlo, meses de filmación. Entonces, como no querías que llegara a eso, y siempre la textura de ver extras disfrazados o decorados me sacan de la ficción. Entonces yo lo que quería más bien llevarlo a otro lugar, la ficción, pero que pudiera filmarlo. Entonces yo pensé, si la película tiene la energía que tiene El Grito, porque es una película con un alto contenido energético, esa es la película que yo quisiera hacer. Entonces me construí la película alrededor del grito. Y de esa manera fue que dije, ¿cómo integraría estos materiales por medio de rotoscopía? Metiéndolos a todos en una... ¿Qué es rotoscopía? Muy sencillamente, nada más para es básicamente intervenir un cuadro, ya sea digitalmente o manualmente. Esto tiene desde los 20, desde los 30 en cine experimental, que es intervenir un cuadro directamente sobre el fotograma, ya sea la fotografía o sobre un cuadro en movimiento, y es intervenir cada cuadro manualmente. Esto se hizo de manera... Méliès hace eso, ¿no? Desde Méliès se hizo esto, y esto fue con el apoyo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Fueron 100 artistas, estudiantes, a los cuales les dije, bueno, hagamos una actividad como en los 60s, que se unieron los estudiantes en manifestaciones culturales y artísticas. ¿Cómo honramos eso? Pues es haciéndolos todos, metiéndole mano a una misma obra que hacemos todos. Entonces, de esa manera, 100 estudiantes dibujaron durante casi un año fotogramas de esta película. ¿Y cuándo la vamos a poder ver? ¿Hay otra oportunidad para verla? Se presenta próximamente en el Festival de Cine de Morelia Muy y en competencia. Estamos muy contentos de llegar ahí con excelente cine que estará mostrándose. Es el siguiente lugar donde lo veremos. Se mencionó el grito, Jorge. Sí, ¿Por qué no nos explicas qué es el grito? Porque es importante. Sí, y es muy otras. importante el grito, porque retoma esto que estábamos hablando de la cuestión generacional. Es una película realmente generacional. O sea, esta generación que, como mencionaba Nicolás, deja de ser blanco y negro. De hecho, yo lo plantearía desde otro punto de vista. Es la generación que perdió la inocencia gracias al movimiento estudiantil. Se descubre algo que es posible a través de la organización de los jóvenes. Porque, ¿cómo se gesta? Esto se gesta, creo, poco a poco. Y si tú vas, las películas que se hacían independientes en esa época, por ejemplo, hay un personaje importante que es Óscar Menéndez. Actualmente solamente se le reduce a una película que es 2 de octubre aquí en México. Sí, esta película que en realidad es el postmovimiento estudiantil, pero él hizo películas mucho antes, ¿sí? Antes de filmar a los presos políticos de 68, encabezados por supuesto por José Revueltas, en Lecumberri, meter clandestinamente las cámaras para filmar. Antes de esta hazaña de Óscar, hay otras películas, incluso películas que no se referían directamente al movimiento estudiantil, que están en esto que tú planteabas, que era el pre-68. Películas que parecían, vamos, propaganda del Partido Comunista Mexicano. Y otra película que se llama Únete Pueblo. Únete Pueblo, que es esta idea de no asumirse ni siquiera como parte, digamos, de la sociedad, sino al contrario, como un grupo al que se le va a unir el pueblo mismo, aunque algunas de sus demandas involucran a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la derogación de los artículos de la represión, o incluso esta idea de que podía encarcelarse a cualquiera por disolución social, si era uno de los términos que se usaban, y que actualmente parecen ingenuos,
pero en esa época eran verdaderas banderas. ¿Sí? Todo esto, por supuesto, hace que los muchachos ya tengan cierto planteamiento político, cierta educación política, aunque nada lo estaba avalando. ¿Sí? Pero digamos, también tenían cámaras y estaban Exacto. grabando, porque no, Bueno, ellos el trabajo se del grito apoderan. no es, sí, es Leobardo López Areche, pero son cámaras del CUEC, de hecho. Son las cámaras jóvenes del que están CUEC. grabando. Existían algunas cámaras en el CUEC, de cuerda, por supuesto. ¿Sí? Esas cámaras son las que se expropian los alumnos del CUEC. O sea, es una escuela tomada por los alumnos. Y por supuesto es tan inteligente el director que dice, pues tómenlas. tómenlas. Además, todavía no era- Tómenlas y se hace un poco a un lado. Claro. ¿Sí? Después, cuando se forma realmente una cantidad enorme de latas, ¿qué forma se le va a dar? Ese es el verdadero problema. Y entonces, por volado, simplemente gana Leobardo. Sí, Ah, bueno. así es. Y con su gran amigo, que era Alfredo Yoscovich, arman el grito. Le dan Pero en una forma realidad a toda es esta una enorme película cantidad de personas. coral, es una película colectiva, es una película que se produce de otra manera. Es a través de un grupo que se gesta para poder hacer la película. Vamos, yo lo viví porque era maestro del CUEC. De ahí Sí, su aunque tenían mi importancia. edad, incluso sí, el chiste No, de que pues me eras un duplicaban. jovencísimo Algunos me profesor. duplicaban la edad, decía yo, sí. En el caso de Alfredo, que nunca me perdonó el chiste. Pero eran las películas, pero que además había otras que se estaban haciendo. Incluso los chicos que se sentían muy radicales eran los que estaban trabajando con Alberto Isaac, Poliduc, toda esta gente, Rafael Castanedo, estaban haciendo la película oficial de los Juegos Olímpicos. La de Alberto Isaac, Olimpiada en México. Es una aberración, por supuesto, la película, pero que da muy bien la idea de lo que era esa época. O sea, esta idea de que no había, digamos, esta radicalidad que después va a haber. Lo que se generó en ese momento, además tengo entendido que el CUEC todavía no era oficialmente el CUEC, que se funda en el 63, la primera escuela de cine de Latinoamérica, formada por un grupo de estudiantes, entre ellos convocando al maestro, además que fue mi maestro, del CUEC, y se juntan, pero es creo que hasta el 70 o 71 que se reconoce como escuela. Entonces en ese momento era algo que se estaba gestando, no era CUEC oficialmente como tal, era este centro en el que estaban esta gente estudiando, realizando cine, consiguiendo cámaras prestadas, un poco esta experiencia colectiva de conseguir cosas. Y retomando el tema que decías de las mujeres, la famosa anécdota que tomo, o me apropio un poco de ella, me inspira en Olimpia, que es una de las tomas que existen únicas en la cinematografía, que es la técnica de utilizar un lente como faro de un Valiant, tengo entendido, Así de es. un coche, para esconder cuando toman Ciudad Universitaria y lograr la toma, en la Con cual los se militares, documenta ¿no? que los con tanquetas están en el perímetro de Ciudad Universitaria los militares circundando para ver a quién les faltó de agarrar y que nadie se acerque. Y ahí Marcela Fernández Violante maneja como una, vestida como una ejecutiva que tiene al parecer un trabajo, además Secretaria de... bilingüe. Exactamente, entonces a una mujer utilizando, se sube al coche, que lo que decías de una mujer en esa época, pues qué más valor que subirse a un coche con unos tipos que te pueden llevar a Lecumberri el día siguiente por estar haciendo eso o en ese mismo momento. Y filman desde el coche unas tomas que son muy bellas porque son unos largos travelings de estos Con el estudiantes faro. filmando Así es. a los soldados tomando no solo Ciudad Universitaria, insurgentes y toda la zona. Así O sea, desmontan el una camarógrafo luz. se metió en la cajuela Para y poder sacó filmar el eso. lente por la calavera. Entonces, ahí estaba el fotógrafo adentro de la cajuela y era un traveling, digamos, con la cámara, y una idea genial. Y yo creo que, perdón, yo creo que El Grito es la madre de todas las películas del 68. Sin duda. Digamos, yo creo que de ahí todos los que hemos hecho cine sobre el 68 hemos utilizado el documento que es oro molido, definitivamente, que hay críticas a favor, en contra de la película como película, pero lo que sí definitivamente creo que es la madre de todas las películas del 68. Es un El Grito. documento, además. ¿no? Pero otra además cosa hay es- algo importante, la película se ha remasterizado. Y la idea que técnicamente era muy deficiente la película.
Una de las razones es que se grabó el sonido a una sola pista y había varias. Lo que actualmente, la exhibición que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, de hecho, es la verdadera versión del grito, porque se ha remasterizado sobre todo el sonido. O sea, se va a distinguir, por primera vez vamos a oír el grito, para decirlo rápido, ¿sí? Gracias a esa exhibición que se hizo en la Plaza de las Tres Culturas, que es totalmente emblemática, por supuesto. Cuando escucho todo esto y cuando lo compartimos, estamos hablando de cine, es cierto, pero es todo lo que va vinculado, porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de democracia, estamos hablando de derechos civiles. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se reprime el movimiento de escuelas normales, concretamente el caso de Chihuahua y el caso de Michoacán. Después tenemos varios movimientos que ocupan el Zócalo, que son reprimidos también. Tenemos este movimiento estudiantil que es detonado por una pelea en una escuela, aunque todos estos aires, todas estas ideas agitadas, como le llamaron en Francia, se respiraban por todos lados. Se filma el grito, hay mucho problema, se hace de manera clandestina, como otras tantas películas. Pasan los años y sigue siendo algo escondido. Se reprime a los jóvenes hasta la fecha siguen siendo criminalizados. Se disuelven los partidos de fútbol en la UNAM. El fútbol americano era central para entender a la universidad y a sus estudiantes. Existieron antes que los Pumas del fútbol. Se desarticula todo eso, se desarticula la posibilidad de los conciertos, de los encuentros masivos de jóvenes que tenemos ya muchas décadas después. Pero hace unos años tuvimos este desagradable y terrible acontecimiento de Ayotzinapa y se generaron películas casi de inmediato. ¿Qué es lo que ocurrió con los 68? Cómo se ha ido generando poco a poco esta imagen a la distancia cinematográfica de todos estos procesos, que del grito podemos decir que hay otro punto medular que es Rojo Amanecer. ¿Cómo lo...? De hecho, es la primera película de ficción y es pues, bastantes años después, son casi 25 años después, 25 años después, un cuarto de siglo, o sea, la mitad exactamente de lo que estamos hablando. Y es la primera película, y claro, es una película que se hizo con grandes problemas. Eso los ha platicado muchísimo Jorge Fons, ¿no? Que incluso pues, la película misma, pues, la ves actualmente y es una película que fuera de México no se entiende. Nosotros la entendemos porque estamos en el contexto. Todavía, a mí me tocó ver la película en Alemania, en el foro del cine joven, en el año 91-92, y la película no la entendía nadie, porque además es muy pobre la cuestión sonora. Entonces no había suficientes elementos. Yo me fui a la función y pues, los amigos alemanes, los amigos franceses, en fin, me platicaban, y yo era el mexicano, ¿sí? Entonces me decían, bueno, oye, ¿y qué era lo que estaba pasando? Lo que se veía desde la ventana, ¿sí? Entonces, ¿tú qué crees? No, pues que era un monstruo. Eso es. Entonces, ¿qué era? No, pues es que, obviamente desembarcaron los extraterrestres. Eso era, ¿sí? Evidentemente no habían entendido absolutamente nada, porque los momentos clave son los que se ve una bota del ejército, se ve la mujer atravesando la plaza y que se vea. Eso nunca lo hemos visto, porque solo existe en la versión que tienen en Los Ángeles. Desgraciadamente, la que se acaba de digitalizar es la versión mexicana mutilada. ¿Es la que ya conocíamos? La que ya conocíamos. O sea, nunca sabremos lo que es eso. Y agrego algo que es bastante desagradable, pero que hay que mencionarlo. Que hay una película que nadie conoce, de la que se convirtió en una leyenda urbana, que es la famosa película hecha por Servando González. Enviado por Echeverría, se plantaron el 2 de octubre, desde antes, se plantaron en un edificio aledaño y desde ahí filmaron toda la matanza. ¿Sí? De hecho, seguramente habrá sido el edificio de Relaciones Exteriores que pertenece es muy posible, a la UNAM. Porque todo con teleobjetivo. Incluso hay una película que es muy importante, muy poco difundida, que es Los Rollos Perdidos. Una de las hipótesis del Ministerio de la Cineteca es la desaparición de esa película. Por supuesto que no lo es, pero hay una hipótesis. Y ítem más, el Gibran Bazán, el director de la película, accedió
a un video en que el propio Servando González platica a cámara todo lo que se veía en ese documental. Incluso se lamenta que por filmar esa película no pudo ir a la fiesta de cumpleaños de su hijita Alicia. La idea es totalmente aberrante, pero lo platica a cámara, que era lo que se veía, ¿sí? Se veía en el edificio de enfrente, se veía a la madre que de pronto se metía a la tina con sus hijos, porque en fin, el bombardeo era ese, y ahogaba a los hijos con su propia sangre en el momento que moría. Vamos, hay cosas atroces, platica. El propio Servando González, antes de morir, confesó esto. Para mí es fundamental porque modifica a través de esa película que nadie ha visto, pero que existía noticia. La primera vez que yo me enteré era en uno de los grandes investigadores de cine en México, Luis Reyes de la Maza, en un librito autobiográfico que se llama Memorias de un pentonto, platica precisamente que a la mañana siguiente de la matanza llegó Echeverría a ver la película a Gobernación. Él había mandado filmarla y él era el único que participó. Por supuesto no pudo asistir Díaz Ordaz porque estaba en Guadalajara, ¿no? Y que parece que no fue solo una cámara, que llevaron varias. O sea, apostó varias cámaras para filmar la matanza. O sea, sabían que iba a suceder algo digno de ser filmado. El mismo material, también hay material perdido de Demetrio Bilbatúa, ¿no? Exacto. También son otros rollos que requisaron también más tarde y que también existe muy poco. De hecho, debe ser, tristemente, pero material muy bello porque es el único material que existe en 35 milímetros y a color. Hay unas pequeñas imágenes que se conocen de estas cámaras que son la cantidad, mira, es impresionante. Si los jóvenes lo vean hoy, la cantidad de jóvenes, el color, eso en 35 milímetros sería muy hermoso verlo, conocerlo, pero también son muchos rollos, muchas horas, con cámaras profesionales, no las de los cuequeros, cámaras muy grandes de 35 milímetros con tipos de emulsiones y condiciones lumínicas idóneas. No se conocen tampoco. Cuando estamos en esta reconstrucción y ya estamos rumbo hacia el final de este programa especial dedicado a la cinematografía en México en 1968, es un tema que todavía da para más. Lo pregunto porque cuando hablamos de las dictaduras en América Latina, hay cantidad enorme de películas que se hacen y se siguen haciendo en Argentina y en Chile sobre algo que ocurrió en los años 70, todavía 1978. En México pareciera que estamos como redescubriéndolo, ¿no? En este momento la UNAM, la Filmoteca de la UNAM y el Departamento de Cortometrajes de Berlín están terminando una serie de cortometrajes que serán exhibidos a lo largo del mes de octubre, en donde se está repensando la imagen de 1968 de un movimiento estudiantil a 50 años de distancia. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, que eres un cineasta joven, Nicolás, tú que has crecido con toda esta historia y que te has involucrado en ella, y Jorge como profesor en una visión panorámica de esto que le llamamos hoy cine mexicano? Pues yo creo que es importantísimo estar hablando. Yo creo que sí hay un antes y un después del 68 y por eso estamos a 50 años hablando de esto. Y no solo es esta mesa, sino todo lo que está pasando allá afuera con expresiones de musicales, de cine, de poesía, de literatura, de teatro que se está haciendo. Creo que pocas veces yo he visto que se esté revisitando el tema como está sucediendo en estos 50 años con un tema. Y es que hay un antes y un después y tiene muchas implicaciones como todo lo que hemos platicado en esta mesa. Y en mi caso creo que es importantísimo que se haga porque Olimpia existe gracias a las filmaciones, mi película existe gracias a las filmaciones de mis maestros del CUEC, de las fotografías que se tomaron, de los poemas que se escribieron. Es una invitación esta película a seguir escribiendo, seguir filmando, seguir tomando fotografías, pero que se cuide ese material, porque ahorita estamos hablando también de material perdido. Entonces creo que sí debería de seguirse estimulando la manera de seguir contando cada tanto que sea necesario, no necesariamente es cada década, sino cada que sea necesario encontrar algo, seguir hablando de esto porque encontramos siempre claves nuevas de quiénes somos en este país. A partir de para entender lo que está pasando ahora y mucho de lo que platicaba Wemansky de los últimos meses, de los últimos años. Unos cuantos segundos para despedirnos. Sí, bueno, yo quisiera agregar algo. A mí una cosa realmente me preocupa muchísimo. Efectivamente, en esa época, finales de los 60, los 70,
los jóvenes ganaron libertad, espacios de libertad, etcétera. Pero a mí me preocupa algo de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, yo empecé a hacer cine en 74, fue mi primera película, que fue sobre los Coras en Nayarit. Yo viajé a la Sierra de Jalisco, a la Sierra Nayarita, a la Tarahumara, a la Mazateca, estuve con los Yaquis, filmé a los Popolocas. Bueno, tengo toda una filmografía que realicé a lo largo de todo el territorio mexicano. Nunca en esa época sentí miedo o peligro. Viajé por todo México con una confianza total. Algo que yo extraño y me parece deprimente que ahora los jóvenes no puedan conocer ni siquiera su país porque los jóvenes no están seguros en ningún lado. Eso me parece una tristeza. Digo, ok, nos vamos a los 60, 70, digo, ok, los jóvenes, nos ganamos nuestra libertad, en todos sentidos ya hablamos de eso, pero ahora me parece tan triste y tan horrible que realmente los jóvenes no puedan viajar por el territorio y conocer este hermoso país que es el nuestro, sin tener la paranoia que van a ser asaltados, que van a ser secuestrados, que los van a matar, que los van a violar. Eso me parece espantoso. La libertad conquistada que en cierta manera se ha perdido. Sí. Jorge, unas palabras. Sí, una palabra de despedida que es muy importante, que casi todas las películas que hemos mencionado en esta mesa redonda son patrocinadas por la universidad. Así es que a mí una gran felicitación a la universidad que realmente se involucró, creo, hasta el fondo en esta celebración luctuosa del 68, pero también en una celebración de cara al futuro, porque lo que hay que recuperar también es esa participación activa de los jóvenes, de la que habla precisamente la película de Olimpia, de Cravioto. Bueno, la invitación a revisar esas cinematografías de las que estamos hablando y reflexionar, ¿no? La crítica no es otra cosa más que aceptar la incertidumbre de manera voluntaria, ¿no? Maravilloso. Pues muchas gracias, Jorge, Nicolás, José Manuel, por habernos acompañado. Hugo Manzin, qué gusto estar contigo en este programa producido por la Dirección de Noticias de Canal 22, el 68 en el cine.